Buen día, mi nombre es Abrila Imelay González Bazán. El tema a tratar es el sistema automatizado de llenado de silos, esto con un PLC en Siemens Step 7 y GraphSet. Ahora, el objetivo de este proyecto es optimizar el proceso de vertido, elevación y transporte de productos, asegurando un manejo simultáneo y repetitivo de ambos silos, con la capacidad de monitoreo y control de cada etapa del ciclo de llenado. Ahora, el problema es el siguiente. Cuando alguno de los silos, el 1 o el 2, detecte la falta de producto, en este caso serían los finales de carrera 1 y 3, respectivamente, se abrirá la compuerta de la tolva y comenzará a verter producto en el tornillo sin fin. Al cabo de 10 segundos, el tornillo sin fin comenzará a elevar el producto. 10 segundos después, se abrirá la compuerta del silo correspondiente y se activará la cinta transportadora. Ahora, cuando el silo esté lleno, finales de carrera 2 y 4, que son sensores, se cerrará la puerta de la tolva. 10 segundos más tarde se parará el tornillo sin fin y al cabo de otros 10 segundos se parará la cinta transportadora y se cerrará la compuerta correspondiente. El proceso puede repetirse siempre que sea necesario y es independiente un silo de otro, es decir, puede estar llenando los dos simultáneamente. Como podemos observar en el ejercicio, tenemos lo que es la tolva, esta sería la compuerta de la tolva, el tornillo sin fin, que es el que elevará el producto, hacia ya sea la compuerta 2 o compuerta 1, y correrá el producto a través de ya sea la cinta 2 o la cinta 1. Como podemos observar, también tenemos los sensores de cada silo, FC3, FC4, FC2 y FC1. Primero, como primer paso, vamos a comenzar a asignar las entradas y las salidas de este proceso. En este caso tenemos el final de carrera 1, final de carrera 2, el 3 y el 4. Y como salidas de la compuerta 1, compuerta 2, motor de tolva, cintas de transportadora 1 y cintas de transportadora 2, así como el tornillo sin fin. En el GraphSet tenemos lo que es como, una divergencia OR que termina en una convergencia OR. En este caso tenemos tres decisiones diferentes que pueden ser tomadas. Tenemos lo que es, por ejemplo, en la primera nos dice cuando el silo 1 esté vacío, pero el silo 2 todavía tenga producto. Cuando la siguiente es que cuando el silo 2 esté vacío, pero el silo 1 todavía tenga producto. Y la tercera que cumple la condición que nos mencionan en el ejercicio, que puedan ser los dos llenados simultáneamente, es decir, cuando los dos estén vacíos. Bueno, ahora, en el primero se realiza el proceso de llenado correspondiente, el motor se activa, 10 segundos después se activa el tornillo sin fin y luego la compuerta correspondiente. Lo mismo para lo que es el proceso del silo número 2, que es el más pequeño. Para la desactivación, nos dice que va a pasar a la siguiente mediante la transición de que ya detecte que los dos sensores estén activos, es decir, que ya esté llenado. Va a pasar a las siguientes etapas, va a ir desactivando los motores, en este caso el motor de la tolva, luego los de las compuertas y hasta el final va a desactivar lo que es el tornillo sin fin y regresa al reposo. ¿Qué sucede? Hace lo mismo cuando está desactivado o bueno, cuando detecta que ya está lleno el silo 2. Y para lo que es el silo, ambos silos, bueno, va a hacer el proceso general que es activar el motor de la tolva y luego el tornillo sin fin. Posterior a ello tenemos una divergencia AND, es decir, dependen de la misma transición y va hacia la etapa 9 y la etapa 10. Respectivas etapas son el llenado de cada silo correspondiente. Por lógica, el silo número 2 es el que va a tener va a llenarse primero, ya que es el silo más pequeño. Entonces, cuando sea detectado, va a proceder a cerrar las compuertas y las cintas transportadoras, es decir, va a dejar de pasar el producto. Pero el tornillo sin fin va a seguir activo y el motor de la tolva va únicamente a desactivarse cuando
el tornillo, el tornillo va a seguir activo. Va a desactivarse cuando detecte que todos los sensores estén ya activos. Es decir, esto se hizo con el fin de que si el motor se desactivaba en esa etapa, esta acabaría primero y ambos llenados pues ocupan el mismo motor de la tolva. Entonces, si se desactivaba, no había lógica en que siguiera activa el llenado de este silo. Entonces, cuando esto ya se ha detectado, va a seguir, bueno, va a esperar a que termine este proceso y va a apagar lo que es todos sus motores después de 10 segundos, excepto lo que es el tornillo sin fin, y 10 segundos después ya se desactiva todo el proceso y regresa al reposo. Ahora, para verificar este proceso nos vamos a lo que es la simulación. Tenemos aquí ya cargado y con la visualización de que ya está en funcionamiento. Y lo que es aquí la simulación, tenemos las ventanas. Estas ventanas son correspondientes ya sea entradas o salidas de cada dirección a la que fue asignada cada variable, ¿no? Entonces tenemos lo que es la dirección de las entradas. Son los sensores, como podemos observar, ahí están las etiquetas. De aquí son las salidas, tenemos aquí las salidas de las compuertas. Y tornillos sin fin. Y acá tenemos las marcas, ¿no? Con marcas me refiero a que fueron asignadas en cada etapa. Tenemos 17 etapas, entonces son por eso tantas ventanitas de lo que son las marcas. También fueron asignadas en los timers, las variables de los timers, pero se muestran aquí con ventanas para que se puedan observar que sí está en funcionamiento. Entonces, al estar todo lleno, podemos ver que está activa la etapa 0, que es la etapa de reposo. Entonces, aquí no se va a poder visualizar cada uno, ya que es mucho y ocupa todo lo que es la ventana. Aquí podemos ver que son todos los timers, los segmentos de los motores. Así que vamos a dividirlo junto con este. Vamos a poner a prueba lo que es el primer proceso. ¿Qué pasaría si se desactiva lo que es el primero, ¿no? FC1, deja de ser activo. Obviamente también estaría desactivo FC2, ya que es el que va a indicar que está lleno, y FC1. Comienza el timer, se activa la etapa, lo que es la etapa 1, está en proceso de conteo el timer. 10 segundos después debería de activarse la etapa 4. ¿Qué pasa en esta etapa? Bueno, sigue el proceso de los segundos y están activos el tornillo sin fin y el motor de la tolva. Pasa la etapa 7 y en la etapa 7 se deberían de activar lo que son las cintas de transportadora 1 y la compuerta 1. En este caso va a proceder a la siguiente etapa cuando detecte que ya está lleno. ¿Cómo lo detecta? Bueno, está llenando. Bueno, lo detecta el primer sensor. Y ahora tiene que detectarlo forzosamente el segundo sensor. ¿Por qué? Pues este sensor va a indicar que ya está lleno. Entonces va a proceder al proceso de desactivación de los motores. Se activa, comienza el timer 3. 10 segundos después va a avanzar en la etapa 15. Ahorita estamos en la etapa 11. Se desactiva la cinta transportadora 2. ¿Qué? No, perdón. Era el otro motor. El tornillo sin fin y listo. Y regresamos a la etapa 0, que es al reposo. Ahora, poniendo a prueba el siguiente, va a desactivarse FC4 y también va a estar desactivado FC3. Como podemos ver, estamos en la etapa 2. Timer 5 comienza a activarse. El motor de la tolva está activo. Se activa el tornillo sin fin. Pasamos a la etapa 5. Comienza lo que es el timer.
Posterior a ello, pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa 8. Está activo el tornillo sin fin, agente transportadora 2, el motor de la tolva y el motor de la compuerta 2. Este va a terminar su proceso cuando esté lleno, es decir, detecta que ya está activo FC3 y va a detectar que ya está activo FC4. Posterior a ello, comienza con la siguiente etapa, que es la etapa 12. En la etapa 12 se desactivó ya el motor de la tolva y 10 segundos después procedemos a ir a la etapa 16, en la que se desactivan lo que es el tornillo sin fin, y hasta que termine el timer regresamos al reposo, ¿no? Ya se desactivó todo el problema. Ahora, ¿qué pasaría si detecta que ambos están vacíos? Bueno, comenzamos. Estamos en la etapa 3. Comienza lo que es el timer 9. Tenemos aquí. Va a pasar a la etapa 6. Aquí está. Se activa el tornillo sin fin. Y 10 segundos después deberían de activarse ahora la etapa 9 y la etapa 10. Aquí está. Etapa 10 y etapa 9. Se activan todos los motores. ¿Por qué? Porque cada uno pues está en su respectiva etapa activado en el proceso de llenado. Ahora, por lógica, se va a llenar primero lo que es FC4 y FC3, es decir, el más pequeño. Entonces, se activa FC3, se activa FC4, va a seguir aquí activa lo que es la etapa 9, la otra va a pasar a la etapa 14, en la que el tornillo sin fin va a seguir activo, pero la compuerta 2 y la cinta transportadora 2 se desactivan. Es decir, sigue el proceso activo, pero el producto ya no puede pasar por esas compuertas, ya que este silo ya está llenado. Ahora, cuando detecte que ya se llenó el silo correspondiente, el silo 2, pasamos a la etapa 5. Aquí hay un timer, el timer 11 está en activación. Se desactiva el motor de la tolva porque ya se detectó que todos los sensores están activos. Ahora sí estamos en la etapa 14, acá todavía. Aquí estamos en la etapa 17, y hasta después de los 10 segundos se desactivaron ambas etapas y se fue al reposo. Entonces, también aquí nos dice que pues se va a repetir el proceso cada que sea necesario, ¿no? Y lo podemos observar justo en el gráfico. Este proceso no tiene una transición para iniciar en la que tenga que ser activado por un botón o un pulsador o alguien, ¿no? Este realmente va a ser activado cuando ya detecte que hace falta producto, ya sea en uno, en otro o en ambos. Entonces el proceso va a seguir en repetición, y en repetición, y en repetición, cuantas veces sea necesario. Únicamente va a estar en reposo cuando no se detecte que falte producto en ninguno de los hilos. Y bueno, esto ha sido toda mi parte. Se pudo observar el funcionamiento de este programa, de este proceso, mediante los timers, mediante el graph set, mediante todas las variables. Entonces, esto ha sido todo de mi parte y muchas gracias.